Hay algo que me gusta mucho de lo que dijiste y es el trato en cuanto a la comunicación con el cliente. Y eso me lleva a hablar de decir no, porque hablábamos antes de empezar la grabación y hablas tú también de consejos prácticos para los emprendedores. Y es muy cliché, es muy común escuchar decir que hay que aprender a decir no. Pero conversando con Dani, yo pensaba, pero más bien, ¿a qué le está diciendo uno que no? Me parece que es un concepto más práctico y más fácil de implementar. Sí, está bien, hay que decir no, pero también hay que preguntarse, ¿a qué estás diciendo no? Entonces, ese trato burocrático, que es poco personal, yo no voy a decir que todos mis clientes son mis amigos, pero sí yo puedo tener una conversación por WhatsApp de tú a tú con un cliente o decir que no voy a empezar una reunión, sino que me voy a reunir a conversar con un cliente sobre algo que quiere mejorar. Digamos que es algo que yo aprecio mucho del trabajo que hago, más allá de entregar un producto final por el que me están pagando. Hola, ¿qué tal? Te saluda Miguel Valencia, tu diseñador web favorito, y este es el episodio número 005 de tu podcast Fracasando con Éxito. En este programa entablamos conversaciones con personas que nos comparten cómo el fracaso ha sido un común denominador en sus historias de vida y cómo lo han usado para materializar el éxito en su vida y negocios. En este episodio 005 nos pusimos de manteles largos y muy internacionales, ya que tuvimos como invitada a Laura Pardo, una señora diseñadora web y experta en e-commerce directamente desde la hermana República de Colombia. Laura nos compartió cómo saltó de la carrera de publicista al diseño web y todas las decisiones que moldearon su estilo de vida actual, incluyendo negocios fallidos, cambios de carrera y la razón de su éxito como emprendedora digital. Antes de pasar al episodio, me gustaría pedirte que si este podcast te ha sido de valor y te la has pasado también como yo, le pongas pausa y vayas rapidito a la sección de reseñas y comentarios en Apple Podcast y me ayudes con una reseña de 5 estrellas y un comentario. De esta manera me motivas a seguir este proyecto que va comenzando y a mejorarlo en cada entrega. Bueno, ahora sí, sin más preámbulo, y para que te nutras con las mejores herramientas y consejos sobre e-commerce, con ustedes, señoras y señores, Laura Pardo. Hola, ¿qué tal, Laura? ¿Cómo estás? Bienvenida a Fracasando con Éxito. Es un placer tenerte aquí. A través de mis historias compartí que eres una chingona del e-commerce y que fuiste mi tutora por hace casi un año. Y pues nada, muchas gracias por aceptar la invitación y por compartir con nosotros lo mucho que sabes a lo que te dedicas. Hola Miguel, mucho gusto. A todos los que nos están escuchando, mil gracias por la invitación, estoy muy emocionada, la verdad que sí, me encanta poder compartir en este espacio con vos y pues como transmitir a la gente un poquito de lo que hemos aprendido en el camino. Exactamente, porque lo que hemos aprendido y lo que nos falta aprender. Mm. Primero, con una pregunta que creo que ya la voy a empezar a hacer más de rutina, pero la estoy probando. De repente te levantaste un día y dijiste voy a ser diseñadora web y me voy a dedicar a las páginas en línea. ¿Lo soñaste siempre desde niña? O sea, ¿cómo será ser diseñadora web y hacer tiendas en línea? ¿Cómo llegaste a esa... o te iluminó el cerebro o fue una epifanía y te empezaste a dedicar a lo que te dedicas ahora? ¿Cómo fue? Bueno, no, ya quisiera yo que hubiera soñado con ser diseñadora web. La verdad es que cuando me invitaste pensé mucho en la cuestión de los fracasos y creo que me gustaría empezar por ahí, porque yo llegué al diseño web por varios fracasos anteriores que tuve a lo largo de encontrar lo que quería hacer. Yo salí del colegio en el 2007 y empecé dos carreras antes de encontrar publicidad, porque yo realmente soy graduada de publicidad. Hice diseño industrial en una universidad en Colombia, en la Universidad de Antioquia. Empecé.
y me salí al segundo semestre y me fui para otra universidad, para la Universidad Nacional, a hacer lo mismo, ingeniería industrial. Y fracasé, ¿Eras me buena? dediqué... Perdón, No, ¿eras buena en la escuela? en el colegio muy buena, en las universidades primeras no tanto. Ok. No, esas dos universidades me las pasé de juerga, me las pasé bebiendo, jugando fútbol, porque jugaba fútbol antes, hasta que dije, bueno, ¿y ahora qué? Entonces encontré un programa de publicidad que me llamó la atención y dije, pues vamos a hacerle. Y cuando empecé la universidad a estudiar publicidad, digamos que todo se me dio como muy natural. Las cosas empezaron como a salirme mucho mejor y digamos que no tuve muchos problemas como al transitar la universidad. No voy a decir que fue fácil, porque tuve mis momentos, pero se me daba como natural. Pero sí descubrí cosas muy importantes en la universidad y era que no quería trabajar en una agencia de publicidad. ¿Por qué? Digamos, cuando estuve, había como en las materias más, digamos, como más cargadas de la carrera, había que presentar campañas a clientes reales. Entonces Ok. empezamos como a experimentar lo que se sentía estar en una agencia de publicidad. Inclusive tuvimos interacciones con agencias de publicidad de forma real y empecé a ver que era un ambiente con el que yo no iba, un ambiente muy machista y que está sumamente mitificado como tipo Mad Men, la serie. Entonces dije como no, esto no es para mí. Me gusta mucho la publicidad y digamos sobre todo la psicología que hay detrás de ella, cómo hay que analizar el comportamiento de las personas para poderle vender. Digamos que eso es algo que sí he explotado mucho ahora que hago diseño web. Pero cuando empecé a experimentar ese ambiente dije, no, yo no quiero trabajar en una agencia de publicidad. Entonces, cuando llegué al final de la carrera, digamos que el último paso es hacer las prácticas y pues uno tenía que buscar o en entidades del gobierno o en agencias de publicidad y yo decidí presentar un proyecto de emprendimiento a la universidad y me dijeron, hágale, ese puede ser su práctica. Entonces yo dije, voy a montar una empresa, no le voy a trabajar a nadie. Entonces ahí arranca como todo el cuento de, yo no lo llamaría el emprendimiento, sino más bien como lo contrario. Siempre he dicho que lo que no somos también define lo que somos y Ok. yo no quería ser empleada. Entonces dije como, bueno, entonces me voy a inventar algo que hacer por mi cuenta. Entonces en esas yo presenté el proyecto y lo que iba a hacer era montar con mi novia, con Daniela, que todavía trabajo y vivo con ella, montamos una agencia que se llamaba Pardo Producción Gráfica, pero hacía de todo. O sea, nosotros compramos unas máquinas de impresión y Ok. alquilamos un local cerca a la universidad e imprimíamos digital, o sea, como para los trabajos de la gente que estudiaba publicidad, porque como yo estudiaba publicidad me tocaba ir a imprimir muy lejos de la universidad. Yo dije, bueno, aquí hay una oportunidad de negocio, puedo implementar lo que he aprendido en la universidad, entonces empezamos por ahí. Pero además de eso, ofrecíamos redes sociales, manejo de redes sociales. Empezamos como a meternos en el mundo digital. Pero aquí viene el primer punto de inflexión y es que cuando yo me gradué, digamos que apenas estaba estallando el boom de las redes sociales en cuanto a comercial. Es decir, como la ¿En qué implementación que año le te daba a graduaste? las 2015. Sí, 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 también. Entonces, ya todo el mundo las empresas entendieron que necesitaban un perfil y que tenía que empezar a publicar y bueno, como todo este cuento, pero yo no había visto nada de eso en la universidad. Entonces, Claro que ahí no. estaba el punto. Ese no nos tocó, o sea, no, Exacto. las redes sociales eran un tema más bien lúdico o de entretenimiento y de conexión con amigos y de ver fotos, porque pues al final Facebook era una galería de fotos, o sea, era Sí, colgar exacto. tus fotos de la fiesta, de la juerga, sí, de la semana Así es. pasada y ya las compartías, ¿no? Era como que, De hecho, le copiaba mucho el, al Metroflog, ¿no? Algo así. sí, sí. De hecho, en la universidad, cuando teníamos clase, por ejemplo, de vectorización en Illustrator, que teníamos acceso a Internet en los computadores, Facebook estaba bloqueado para que uno no accediera a Facebook. Entonces, nada, o sea, yo salí cruda en cuanto a redes sociales, pero obviamente estábamos como respondiendo a la necesidad del mercado. Sí, En sí, esas sí. estuvimos un año, o sea, tuvimos ese local físico durante un año completo. Digamos que con la impresión nos sosteníamos y conseguimos dos clientes que eran como los fijos a los que les manejábamos redes sociales. Por ahí empezó la vaina. Pero éramos muy malas en redes sociales. O Pero sea, a mí se me da muy el bien diseño, o sea, el No, o sea, diseño, éramos buenas en diseño,
Pero Ajá. aquí, o sea, me parece que este fenómeno del que voy a hablar todavía se perpetúa y es que hay agencias y hay empresas que creen que un community manager, o sea, que un equipo, más bien que un community manager, no, que un equipo de comunicaciones puede ser una persona que toma fotos, una persona que diseña, una persona que piensa estrategia, que hace copies, que publica, que responde. Entonces eso era lo que pasaba, que nosotros éramos todo eso para una empresa y claro, en algún flanco teníamos que fallar. Éramos muy buenas en diseño, pero nos faltaba mucho en estrategia, no teníamos ni idea de pauta. Entonces, bueno, así arrancó todo con Pardo Producción Gráfica. Después de ese primer año, ahí fue que dijimos, bueno, aquí hay algo que no está funcionando y si nos vamos a enfocar tiene que ser una sola cosa para poder empezar a ver frutos de este trabajo. Yo ya me gradué de la universidad, pero entonces decidimos entregarlo físico. Cerramos el local, vendimos las máquinas de impresión y nos fuimos a vivir al campo. O sea, no estábamos en la ciudad y nos dio por irnos a vivir al campo. En el campo, a partir de ahí es que empieza realmente el ser freelance para mí y trabajar completamente remoto. Eso fue en el 2000, a finales del 2015, 2016, nos Wow, o fuimos a vivir. sea, sí, o sea, Sí, hace ya, rato. casi 10, ya tienes rato ya. Sí. En el campo, o Entonces, sea, ¿en qué lugar? O sea, para la gente que igual y te escuchan por ahí nos fuimos de a vivir a cerca. un corregimiento de Medellín que se llama Santa Elena. Entonces, haz de cuenta así como, Ok, no sé, como la montaña. Entonces, vivíamos en ok. una cabañita muy metidas en la montaña. Y pues la montaña nos estaba comiendo. Nosotros volvimos súper hippies y nos apartamos de la sociedad y ya no queríamos hacer nada. Entonces, digamos que ahí hubo una crisis fuerte. Nos empezamos a quedar sin dinero. Algunos de los clientes que teníamos se fueron. Entonces fue como, mierda, ¿y ahora qué? Entonces nos devolvimos para Medellín. Esa fue una época bien difícil. Sin embargo, mientras estuvimos en Santa Elena, ocurrió algo muy particular que digamos como que nos catapultó hacia la siguiente etapa y fue que nosotros dijimos, listo, es en digital que queremos trabajar. Seguíamos haciendo redes sociales, pero se nos estaban yendo los clientes. Entonces O sea, no cogimos eran el muy carro, buenas. no, no, nada, nada. Entonces cogimos el carro y lo que, lo, po- de las, co- pues como de la plata que nos sobraba del trabajo, le echábamos gasolina al carro y íbamos a recorrer Oriente, que era pues como la zona en la que vivíamos, y pisteábamos sobre todo lugares como de eventos y de turismo. Entonces anotábamos los nombres, y llegábamos a casa a investigarlos, a ver si tenían redes sociales o si tenían, inclusive mirábamos si teníamos sitio web, pero aún no hacíamos sitios web. Ok. Entonces, si tenían redes sociales, pues si estaban bien manejadas, nada, pasábamos de eso porque tampoco queríamos quitarle el trabajo a nadie y no era una pelea que quisiéramos dar. Pero en esa rutina encontramos un cliente que se quedó con nosotras durante 2 años, que nos fue como esa confianza máxima. Pero lo más chévere de ese cliente fue que él nos dijo, nosotros lo que hacíamos era coger los datos y llamábamos y pedíamos una cita, como ofreciendo nuestros servicios, así como súper formal. Íbamos, nos reuníamos, pero la vez que nos reunimos con ese cliente, él nos dijo, sí, yo necesito redes sociales, pero también necesito un sitio web. Y yo me quedé como, se le hace. Y yo nunca había hecho un sitio web. Entonces fue como, está bien, a todos Yo sí. lo hago, o sea, como Yo no, lo hago. algo que no, o sea, algo que no hemos hecho recientemente, ¿verdad? No se sabe cómo se hace, pero decimos que sí lo hacemos. Sí. En ese momento, ¿qué año fue? Ese ya era 2017, más o menos. Ok. En 2017, cuando te pidieron el sitio web, ¿viste opciones? ¿Viste plataformas? ¿Qué usaste? ¿Empezaste con lo que usas ahora o no? No con lo que uso ahora, pero sí con WordPress. Al principio, cuando teníamos la oficina, yo había montado un sitio web para nosotras en Wix, pero nunca había pensado en ofrecer ese servicio para alguien más, sobre todo porque yo me había defendido con Wix, pero sí había entendido lo limitante que era. Entonces dije, como no, montemos un sitio web en Wix, porque era lo que conocía en ese momento, para mostrar nuestro portafolio y hasta ahí. Pero cuando este cliente nos dice como necesito un sitio web y yo le digo sí, yo ya había estado como indagando sobre en qué más en la parte digital podíamos ofrecer servicios.
Y alguna vez hablando con un ex compañero de la universidad, él me había comentado, hey, mi primo hace sitios web en WordPress. Y yo en WordPress, pero WordPress es para blogs. Y me dijo, no, mira, lo que pasa es que hay dos plataformas, entonces me empieza como a comentar sobre .com y .org. Y claro, cuando estábamos en Santa Elena, empecé a indagar y entonces me di cuenta pues como de la gran diferencia que hay. Cuando este cliente me dice, yo le digo, no, sí, hágale. Yo ya sabía que WordPress podía funcionar con plantillas, entonces, ¿qué fue lo que lo primero que pensé? Dijo, no, yo me consigo una plantilla a esta gente y le reemplazo información y arrancamos. Y vámonos. Claro, pues sí, porque el cliente dependía de cerrarse de eso, porque ella hacía mucho énfasis en que sí, las redes sociales, pero yo necesito un sitio web. Y la particularidad era que, o sea, fue muy específico lo que ella pidió, porque ella me dijo, yo necesito un cotizador de bodas, era un centro de eventos. Yo necesito un cotizador de bodas y, ¿qué era la otra función? Y un calendario de eventos. Entonces, que ella mostrara el calendario y que le mostrara a la gente que estaba interesada en alquilar el salón qué fechas tenía disponible. Y yo, ok, sí, se puede. Claro, claro. Uy, sí, ya es mi 10ª página como esta. Entonces, esa fue la primera. Logramos logramos sacar, compramos una plantilla, reemplazamos y el cotizador funcionaba perfecto. De hecho, cerró muchísimos clientes por ahí. El calendario también funcionaba perfecto. Obviamente el sitio web estaba lleno de plugins, había que actualizar la plantilla cada rato, pero funcionaba. Sí, sí, sí. Entonces, después de ahí hubo una pequeña crisis porque solamente nos quedaba ese cliente y decidimos volver a Medellín porque digamos que a nosotros nos afectó como la cercanía con la naturaleza, fue esa como ensimismamiento, como que nos metimos demasiado y nos estábamos alejando de todo. Entonces nos devolvimos para Medellín y ya allí yo tuve mi mayor crisis existencial. Yo le dije a Dani, yo no quiero hacer más redes sociales. O sea, así, sentada en la mesa del comedor llorando, yo le dije, no quiero más esto. No sé qué vamos a hacer, pero no quiero hacer más esto. Y ella me pregunta, o sea, en realidad bueno, sufrías las redes sociales. Sí, mucho, mucho. Yo tuve un ¿Pero cliente, tuvimos un cliente. ¿Qué parte de las redes sociales en ese momento sufrías más? La entrega de resultados. Es que es muy complejo, Okay. o sea, como llegar quincenal, mensualmente a una reunión con un cliente en redes sociales, porque lo único que él tiene en mente es vender, pero no sabe que detrás de esa venta hay una cantidad de esfuerzos más allá de una publicación. Hay una estrategia, hay un contenido que planear, que publicar, una cantidad de cuestiones que una sola persona no puede hacer, pero que nosotras estábamos dispuestas a hacer por el poco dinero que nos pagaban. Entonces Dani me dice como, bueno, ¿y qué quieres hacer? Y yo le dije, yo quiero hacer sitios web. Y digamos que parte de lo que soy ahora lo define ese momento porque Dani dijo, ¿sabe qué? Quedémonos solamente con el cliente de los eventos porque ella empezó a escalar, ella empezó como a especializarse en asistencia virtual y se volvió la mano derecha de esta gente. Entonces ya había un fee mucho mayor con ese cliente, entonces me dijo, quedémonos con este cliente y usted siéntese a estudiar cómo hacer sitios web, que yo me encargo de lo monetario mientras usted aprende. Y así fue, entonces me senté a estudiar y yo creo que, no sé, me devoré todo lo que había en internet, en YouTube, o sea, YouTube es mi escuela más grande, yo siempre lo he compartido públicamente. Lo que no sabe YouTube no lo sabe nadie, o uno encuentra un foro, no sé, todo está ahí. Solamente que lo complejo de aprender en YouTube es que tú tienes que filtrar mucha información, entonces no es como tan focalizado. Pero así fue, entonces me senté. O sea, no puede ser perfecto tampoco. Sí, no. Hay que buscar mucho, hay que curar la información, compararla con otra. Además que en la época en la que yo estaba estudiando, la mayoría del contenido era en inglés. Ahorita hay mucho más contenido en español, pero sigue habiendo muchísimo más contenido en inglés, entonces también era como un doble trabajo. Curar la información, bueno, no sé, me senté y devoré. Entonces, a partir de ahí, implementamos otra estrategia y era que seguíamos en la cabeza que no queríamos ser empleadas ni de una agencia ni nada por el estilo. Pero empezó a llegar la presión familiar y nos decían como, pero si están mal económicamente, ustedes son buenas, manden una hoja de vida, vayan, busquen trabajo.
lo mismo de siempre. Pues entonces, la verdad es que hicimos caso, pero le dimos un poquito la vuelta. Hay aquí, no sé si en México funciona, es como un motor de búsqueda de trabajo, sí, aquí se llama Computrabajo, como Infojobs o cosas así. Sí, 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 sí. Un Entonces empecé a directorio de rastrear empleo. eso. Entonces empecé a rastrear ofertas que dijeran diseño web, WordPress, y empecé a mandar mi hoja de vida, pero llamaba. Entonces mandaba la hoja de vida y llamaba y decía, no, mira, yo mandé mi hoja de vida y me gustaría y ofrecía mis servicios. Iba a la entrevista, pero en la entrevista me ofrecía como freelance. A algunas se les hacía atractivo, obviamente porque no me tenían que contratar y se ahorraban un montón de dinero, y había otras que definitivamente necesitaban a alguien de planta. Pero así conocí a una persona con la que aún hoy trabajo, que es la dueña de una agencia en Medellín que se encarga de pauta digital, y ella necesitaba tercerizar a alguien que hiciera sitios web. Entonces yo me entrevisté con ella, le dije qué hacía, le dijo, no, arranquemos. Y arrancamos con un sitio web de una marca muy grande en Colombia, que es propiedad del grupo Ardila Lule, y yo dije, wow, se puede, sí puedo. Pero hacía lo mío, o sea, a pesar de que había estado estudiando un montón, mi método era el mismo, o sea, yo buscaba una plantilla que se asemejara muchísimo al feeling de la marca y que tuviera, ahí fue donde empecé a darme cuenta que había una gran diferencia entre una plantilla que se autogestionaba con un maquetador y la que no tenía, la que tenía como el Gutenberg, el original de WordPress. Ahí como que empecé a ver otra fase del diseño, porque en realidad si tú lo piensas, no era mucho lo que diseñaba, o sea, yo me encargaba de piezas gráficas para que la plantilla precisamente no se viera tan plantilla, y cuando uno le cambiaba las fuentes y los colores, pues se veía de otra forma, pero uno sabía que era una plantilla y yo seguía como con el bicho, bueno, pero ¿cómo hago esto mucho más personalizado? Sí, Eso sí, sí. ya, ahí ya se metió el 2018, y en el 2018 tuvimos un cliente muy grande con el que yo decidí aliarme con un amigo que es programador. Yo le dije, mira, Víctor, yo me siento como un poco cruda para este proyecto, hagamos algo, yo hago el diseño completo del sitio y tú lo montas, pero tiene que ser en WordPress. Él me dijo, no, hágale, de una. Y en el 2018 tuvimos un primer viaje a Brasil, Dani y yo, y ese proyecto estaba andando. Entonces yo le entregué todo el diseño al programador, él me dijo, listo, dale, yo lo voy a montar con Elementor. Yo no conocía Elementor todavía. Y cuando estaba en Brasil, yo todavía estaba pendiente del proyecto y Víctor no me respondía. Entonces yo entré al sitio que estábamos montando y empecé a mover las vainas y empecé a conocer Elementor. Y ahí dije como, creo que ya no necesito a Víctor. Creo que ya no necesito a esta persona que contraté. Sí, Sí, entonces, dime, perdón. no, entonces, claro, volvimos a Colombia y yo le dije a Dani, ¿sabes qué? Yo le voy a decir a Víctor que me dé clases de Elementor. Y hablé con Víctor, le dije, hey, yo quiero que me mostres cómo montaste el sitio de esta empresa. Y él me mostró súper abierto, me dijo, no, mira, funciona así, así. Entonces ya empecé a entender, él me dio como las bases y ya yo me sumergí por completo en ese mundo, porque lo que a mí me hizo clic fue que yo le había entregado a él un diseño netamente pensado en la usabilidad y como en las expectativas del usuario, sin pensar en la plantilla. Y él me dijo, no, dale, que es que eso se puede hacer tal cual me lo estás entregando. Cuando él me dijo eso, yo dije, aquí hay algo, o sea, porque él no está programando, él está transformando el diseño que yo le estoy dando en esto, ya. Entonces sí hay una solución para esto. Digo, Y ahí empieza, hay un puntillo de ponerle en contexto a las personas que no saben mucho de esto, es que hay muchos diseñadores web que por lo que cobran o por la facilidad de hacerlo, escogen usar estas plantillas que Laura dice, que es prácticamente tomar una plantilla, sustituir el contenido, ya sea texto, títulos, subtítulos, párrafos, colores e imágenes, y links, obviamente, y pues sustituirlo por lo que sea de la compañía que te contrató o de la persona que te contrató, pero
aquí el detalle es que el tema de pues la experiencia de usuario, la usabilidad y todas esas pues no se toman en cuenta del cliente final, lo que quiere y lo que requiere. Entonces, no hay estrategia, no hay absolutamente nada de eso, porque al final es una plantilla que alguien puso Ujú. en línea, que se está vendiendo, igual y se vende bien, pero no significa que si se venda bien sea lo más correcto. Entonces, ese es un gran detalle que remarcar, porque si hay el tema de hacerlo o no con plantilla es ese tema y tal vez algunos otros más. ¿Estamos bien, Así Laura? es, sí, sí, todo Ok. bien. Entonces, en ese punto, digamos que empieza otro escalón. Ya ahí yo me di cuenta de que esto realmente podía ser un negocio, nuestro negocio, en el que podíamos aplicar todo lo que habíamos aprendido, todo lo que habíamos sufrido con redes sociales y realmente ofrecerle al cliente una solución por la que él sí estuviese dispuesto a pagar. Y digamos que aquí yo creo que este es uno de los puntos que más nos cuesta a los emprendedores y es hablar de dinero. En este punto, aquí fue cuando realmente nosotras empezamos a darle valor al trabajo que estábamos entregando. Porque no te digo mentiras, esos primeros trabajos yo no es que me sintiera mal, porque no, yo era completamente transparente con el cliente, pero uno sí sentía que le estaba faltando como de la mitad para arriba en el vaso, como para llenar esas expectativas. Entonces, cuando realmente la solución está saliendo de nosotras y nosotros le estamos proponiendo estratégicamente cómo complementar esa, digamos, como todo ese universo de marketing digital que él ya había desarrollado y entregarle una herramienta valiosa como un sitio web, ahí es donde nosotras entendemos el valor del trabajo que estábamos haciendo. Pero mira que echando pues como para atrás, es mucho, mucho lo que hay por aprender y definitivamente muchas renuncias que hay que hacer. Porque yo me ponía a pensar y es que si nosotras no hubiésemos dejado de lado las redes sociales, porque podríamos ser una agencia digital, digámoslo así, y hacer esto y aquello, pues de pronto hubiéramos crecido, pero no hacia donde nosotras queríamos crecer. Porque mucha gente todavía nos dice que si no pensamos contratar, que si no pensamos expandirnos. Y creo que también va de la mano con una concepción de que el emprendedor siempre tiene que cambiar su mindset como empresario. ¿Y qué pasa si yo quiero ser un freelance toda la vida? ¿Y qué pasa si yo quiero tener dos, tres clientes muy bien cualificados, muy bien, que me pagan muy bien y ya? No sé, entonces creo que también va muy de la mano con el estilo de vida que uno realmente quiere tener y Exacto. identificar a lo que sí le quieres apuntar y a lo que no. Porque como te decía, en esa crisis del 2017-2018 que yo le digo a Dani, no quiero hacer más redes sociales y entender que definitivamente mi fuerte no está ahí, es lo que le hace a uno también ver como hacia dónde debe caminar. Porque una cosa es plantearse como una meta, que no está mal, de hecho hay que hacerlo, pero pretender llegar del punto A al punto B en una línea recta, eso sí me parece que es completamente ilusorio. O sea, la partida es el punto A y el punto B puede convertirse en el Z aún siendo la misma meta, porque se van a ir poniendo en el camino cuesta arriba, cuesta abajo, vas a tener que rodear. Y creo que la lección más grande de eso es paciencia. Paciencia y si eso es lo que quieres, no voy a decir que místicamente va a llegar, porque esto hay que trabajarlo y hay que construirlo. Pero sí, sí hay que tener mucha paciencia para poder llegar a esa meta que uno se pone. Sí, de hecho personalmente me ha pasado las veces que me ha tocado trabajar con agencias digitales y te Ujú, metes en este carrusel de quieren todo para antier, ujú, cuando en realidad mi forma de trabajar es comunicarle a mi cliente que sí va a estar y que me dé un periodo de gracia de 24 a 72 horas para hacerlo, sí, para hacer los cambios o las ujú. ediciones que se necesitan. Si es un proyecto, una tienda o algo un poco más complejo, pues obviamente no puede estar para ayer. Y eso es a mí lo que me ha... Y he estado en 3 agencias digitales y a mí la verdad trabajar bajo presión no es que no me guste, sino que el proceso creativo también es diferente. Creo que hay que tener ciertos tiempos
procesar la idea, construirla, ver de qué forma resolver el problema que el usuario te está comunicando, ver si es el usuario, o sea, si es el problema real del usuario, porque a veces viene con un problema Sí. y es otra cosa totalmente diferente, o sea, entonces Ujú. creo que para mí, o sea, entiendo la gente que trabaja en agencias digitales y que les va muy bien, yo lo respeto y no digo que ser freelancer es lo mejor del mundo y es para todos, No, no, tampoco, pero al menos para mí tener esa cercanía con el cliente y el poder de decisión inmediato de dos o tres partes a lo mucho, creo que a mí me quita tal vez un poco de tiempo en tanta burocracia porque pues usualmente son clientes muy corporativos o de muchas cabezas o de muchos stakeholders que le voy a preguntar a la tía, del amigo, del primo sí. si se puede poner este botón de color amarillo o azul. Entonces es como que decisiones que podrían ser un poco más rápidas en ese ámbito son así. Que igual y viene el tema de tienen pago fijo cada quincena, cada Ujú. mes, etcétera, etcétera. Lo entiendo, pero como freelancer también te puedes crear un pago fijo, mensual, Sí. quincenal, o si llegas a un punto donde eres tan bueno que hasta puedes escoger tus clientes, sabes que no vas a tener problema en, ¿cómo se llama? En ese pago fijo que sí te da una agencia digital o una agencia publicitaria, o para la gente que está un poquito más acostumbrada a tener una quincena, bueno, aquí en México es quincena o un salario o un sueldo, eh, Sí, aquí como igual. freelancer, o sea, como freelancer, pues no tienes tope, o sea, la gente ve lo mínimo, o sea, es que no sé si voy a ganar. Bueno, si es que igual y no vas a ganar 2,000, podrías ganar 4,000 como Ajá. freelance. O sea, yo lo veo desde ese punto de vista porque ya igual estoy en un punto donde digo, pues es que igual de diseñador web en una agencia digital en México me pagarían 600, $750 al mes. Ujú. Pero eso es lo que hago, la Lo que mitad de puede lo que hago costar en un una. proyecto. Exacto. Ujú. Exactamente, eso es la mitad de un proyecto mío como freelance. Entonces, Sí. unas por otras, pero ya después con paciencia, como dices, con un poco también de dedicación en aprender, en saber para dónde se mueven las tendencias del diseño, qué herramientas, por ejemplo, antier o ayer que estuvo lo de Figma, saber Ujú. de esa herramienta en particular que está se está poniendo está siendo muy útil para prototipar y para hacer wireframes y comunidad y todo esto. Y también del otro lado para la implementación con WordPress y herramientas bueno, creo que ahorita vamos a hablar de eso, como Elementor Pro, como un constructor web o herramientas que son adicionales a las mismas herramientas como CrocoBlock y todas estas que solucionan problemas un poco más específicos, que el emprendedor de normal, de a pie, que no sabe nada de diseño web, yo creo que le estoy hablando en chino, pero eh, pues ahí existen estas cosas y está de la parte de nosotros, los freelance, ahí hasta los que no son freelance, estar actualizados y que si se quiere, así como Laura y como yo, meterse a la universidad de YouTube y hacerlo, somos casos vivientes de que se puede hacer. Sí, se puede. Hay algo que me gusta mucho de lo que dijiste y es el trato en cuanto a la comunicación con el cliente. Y eso me lleva a hablar de decir no, porque hablábamos antes de empezar la grabación y hablas tú también de consejos prácticos para los emprendedores. Y es muy cliché, es muy común escuchar decir que hay que aprender a decir no. Pero conversando con Dani, yo pensaba, pero más bien, ¿a qué le está diciendo uno que no? Me parece que es un concepto más práctico y más fácil de implementar. Sí, está bien, hay que decir no, pero también hay que preguntarse, ¿a qué estás diciendo no? Entonces, ese trato burocrático, que es poco personal, yo no voy a decir que todos mis clientes son mis amigos, pero sí yo puedo tener una conversación por WhatsApp de tú a tú con un cliente o decir que no voy a empezar una reunión, sino que me voy a reunir a conversar con un cliente sobre algo que quiere mejorar. Digamos que es algo que yo aprecio mucho del trabajo que hago, más allá de entregar un producto final por el que me están pagando. Sí, obviamente hay una motivación monetaria y lo que tú decías. Digamos que cuando la gente piensa en ser freelance,
piensa como en la libertad. Y la libertad es algo que se gana con mucho trabajo y suena muy contradictorio, porque la libertad no es en trabajar en pijama o trabajar frente a la playa, no, la libertad es poder decidir. Y el dinero te da poder de decisión, la claridad te da poder de decisión, la tranquilidad o la paz mental con la que estés te da poder de decisión. Entonces, esa comunicación que se tiene contigo mismo para tener claridad de lo que quieres hacer, de lo que no quieres hacer, se le transmite al cliente y el cliente percibe eso con confianza y me parece que así también fluyen muchísimos más los proyectos, que ahorita hablábamos eso de cómo filtrar como esos prospectos con los que uno se reúne y decidir con cuáles quiere trabajar o no. Entonces también creo que hay una mitificación, así como te decía al principio, sobre las agencias de publicidad, que está como este mundo de glamour y no sé, Sex and the City, algo así. También está ese mito de que el freelance se levanta todos los días a la hora que quiere, se pone la pijama, unos cascos y se sienta en su laptop a trabajar. No, realmente, o sea, todo, no, por no es donde lo así. mires. Por donde lo mires, para mí ser empleado y llevar corbata todos los días no es algo que esté en opciones para mí, así como para alguien que trabaja en la bolsa se imagina trabajando como yo lo hago. Entonces no se trata tampoco de como decir que está bien, que está mal, que está no, o sea, haga lo que le pegue la gana, pero tenga claro qué quiere hacer. Y a partir de allí yo quiero que se clarifica muchísimo el camino. Eso me lleva a decirte entonces que, por ejemplo, la relación que empecé a construir con la agencia de Medellín fue la primera que me trajo clientes de e-commerce. Entonces ahí, digamos que los primeros clientes de e-commerce que yo tuve fueron de una agencia digital. Y como yo aprendí de e-commerce, digamos, no fue como que yo buscara especializarme en e-commerce, sino que como empezaron a ser la mayoría de clientes que yo tenía, empecé a aprender mucho, pero a aprender mucho de lo que estaba haciendo mal, porque en esto sí que se equivoca uno bastante. Entonces, digamos que yo empecé a explorar plataformas como Shopify y como WordPress con WooCommerce, porque era lo que ya conocía, pero cuando me encontré con Shopify, descubrí que si yo me iba por ese camino tenía que aprender habilidades que me iban a tomar muchísimo más tiempo y que iba a desperdiciar unas que yo tenía en el momento que podía aprovechar. Entonces creo que esa es una de las mayores decisiones que he tomado en cuanto a cómo hacer sitios web. Y lo que pasa con Shopify es que es una gran plataforma, muy robusta, está diseñada para hacer e-commerce, pero si tú quieres manipular el diseño debes saber código. Entonces aquí este fue como el... Correcto, entonces aquí fue donde yo dije, no, o sea, acabo de aprender una herramienta que me permite manipular el diseño como yo quiera y ahora me voy a... No. Entonces decidí que me iba a quedar con WordPress y con WooCommerce y empezar a explorar qué más podía hacer. Y ahí se empezó a abrir otra vez el panorama. Entonces lo que te decía, digamos que cuando empecé a trabajar con e-commerce me pasó lo mismo que al principio cuando empecé a trabajar con los sitios web. Y era que era muy limitado lo que yo podía hacer con WooCommerce, hasta que empecé a explorar cómo explotar lo que sabía de Elementor, que era el maquetador, y combinarlo con WooCommerce para poder personalizar aún más la experiencia. Y ya empezó pues como una exploración de plugins, de componentes. Empecé a entender un poquito más cómo funcionaban los hosting, los servidores, para que el sitio fuera rápido, porque uno empezaba a cargarlo. O sea, empezó otra vez un camino de aprendizaje. Pero en este camino sí que me equivoqué muchísimo. De hecho, me acuerdo mucho que lo que hacía era que en cada proyecto tenía una libreta donde iba anotando el problema que había resuelto, porque era como ver muchos tutoriales para resolver un problema minúsculo. Entonces resolvía el problema y anotaba la solución porque me había tomado 3, 4, 5 tutoriales encontrar la respuesta que yo necesitaba. Y así el siguiente proyecto hasta que empecé a llenar cuadernos y dije como bueno, aquí hay algo ya grande que me está permitiendo hacer muchas más cosas con este conocimiento que ya adquirí. Entonces así fue que empecé en e-commerce. Y como tenía aliada esta agencia, de parte de ellos aprendí muchísimo de estrategia para e-commerce. Entonces ya empecé a leer libros que hablaban sobre las experiencias de usuario en e-commerce, empecé a leer informes de la región sobre todo, porque los e-commerce que he diseñado son en Latinoamérica. Entonces
Digamos que eso también le ayuda a uno mucho a entender el entorno en el que está y lo que puede aportarle. Y ahí también, ahí sí se lo agradezco a la publicidad, porque digamos que mucha gente me dice como, ah, bueno, te graduaste de publicidad, pero no ejerces, porque en realidad lo que yo aprendí de diseño sí lo aprendí en la carrera, pero no era el foco principal. Digamos que el diseño yo lo ahondé por mi cuenta, pero la psicología que hay detrás de la publicidad y sobre todo del copywriting, sí, sí se lo agradezco mucho a la universidad. Entonces ahí se arrancó otro camino con el e-commerce. Sí, como dices, definitivamente es un tema, creo que es un tema bastante importante para la gente que está aprendiendo a monetizar una habilidad, es cuáles son las habilidades que quieres aprender, porque Ujú. y afortunadamente y desafortunadamente estamos en la era de la información donde estamos a Sí, 3 segundos y medio por Google de encontrar la solución a algo. Entonces, ¿a qué voy con esto? En que el tema es armarte. Aquí lo complejo y complicado es armarte de las herramientas a través de la información que hay en línea, y no todo lo correcto. que vas a encontrar te va a funcionar. O sea, no todo es No, no, útil. no. Así como Laura tuvo que tomar la decisión de usar Shopify y aprender Liquid, que es para la gente que no le sabe mucho a esto, es como estar estudiando francés y de repente cambiarte a turco, es como decir, ¡ay! Es demasiado diferente uno de otro. Entonces, eh, pues es como que definir hacia dónde quieres ir, dónde ves más potencial, dónde hay información. Creo que Shopify también es una gran plataforma, te soluciona el problema, pero creo que Ujú. te crea otro. Entonces, ya lo hablaremos un poco más adelante. Eh, y en WordPress, pues ya tendrá más de 20 años en línea, habrá soluciones para casi todos sus problemas, creo, Algo habrán hecho bien. y algo habrá hecho bien que no se deja y no se dejará, creo, lo más seguro Mm. en lo que queda de tiempo, pero, pero creo que sí, eso es un tema bastante importante, identificar qué es lo que te va a servir. Creo que la parte de WordPress, aunque muchos lo den por muerto cada año, cada 6 meses, Sí, no va a parar, cada que no va a aparece uno parar. nuevo, Exactamente, cada que y aparece un no se framer deja. nuevo. Exactamente. Entonces, Em, pues para la gente que escucha y quiere especializarse en algo, primero hay que ver para dónde va la tendencia, qué tan útil es la herramienta, ver los grupos de Facebook, ¿cómo se llaman estos? Los foros. Los blogs, los blogs, los foros. Es importante que sepan, pues, qué les va a servir y qué está pidiendo la gente, Es porque al que también final. es como lo que está pasando con la inteligencia artificial. O sea, ahorita hay un hype con la inteligencia artificial grandísimo y los diseñadores, pues no creo que no creo que todos, pero que se va a acabar el trabajo del diseñador, no, es una tendencia y lo primero que hay que hacer es entenderla. O sea, qué puede hacer por mí, cómo puedo aprovecharla, pero digamos que yo siento que el primer acercamiento de las personas hacia el cambio, porque si tú sacas la inteligencia artificial, sacas de la conversación a WordPress, estamos hablando es de cambio en cualquier aspecto. Me parece que el tema es ese, es el desconocimiento, a pesar de que vivimos en la era de la información. Y es eso, no curamos la información que consumimos, entonces todo lo tragamos entero y decimos, sí, es que se van a acabar 1000 trabajos, 1000 modas de trabajo por la inteligencia artificial. No, más bien es yo cómo puedo aprovecharme de eso eh, para sacarle más provecho, para obtener una nueva habilidad, para destacarme del resto. Y eso también se logra es mirando hacia dónde va la tendencia y hacia dónde quieres ir tú. Porque que la tendencia vaya hacia allá no significa que también tengas que ir hacia allá, sino que hay que entender por qué va hacia allá. Es que son muchas cosas, porque a mí de lo que más me cuesta cuando hablo con la gente con respecto a aprender cualquier cosa o que me preguntan, ¿y cómo se hace esto? Pregúntale a San Google, él todo lo sabe. Y si allí no encuentras la respuesta, entonces vas a un grupo de gente que esté preguntando lo mismo que tú, que a lo mejor hay preguntas que te den direcciones hacia dónde está la respuesta. Hay que ser curiosos, hay que ser curiosos, hay que ser constantes en esa búsqueda y aprender a curar un poquito el contenido que se consume. Ok, y de los clientes que has tenido ya, hablando un poquito más de e-commerce,
¿Cuál ha sido tu... Vamos a poner tu peor cliente. Vamos a ver, no, si no quieres decir nombres está bien, pero ¿cuál fue por qué fue tu peor cliente? Listo, sin nombre. De e-commerce, pues fue en pandemia. Para mí la pandemia Wow. fue bonanza. La verdad es que mi trabajo explotó en pandemia, o sea, se potencializó increíble. O sea, yo lo único que hice en pandemia fue trabajar como loca. Tuve muchísimos clientes, precisamente pues porque todo el mundo entendió la importancia de digital, entonces ya todo el mundo quería una tienda, entonces todo explotó. Y tuve un cliente que se estaba aprovechando de la pandemia y montó una tienda para vender tapabocas, como todos estos insumos, lo que lavaba los Sí, pies, sí, sí. bueno, todo ese cuento. Ah, ¿ustedes también tuvieron eso de los pies en Colombia? Sí. Los Los tapetes. tapetes, sí. Los malditos tapetes mágicos contra el COVID. Solo hacía, ay, y como había algo, zapateros, ¿no? Que se dejaban los zapatos en la entrada Ah, para que esa no la entonces, aplicaron, esa no la aplicaron en México. Pero sí, había unos tapetes llenos de agua. O sea, al final ya sí, eran agua. era Igual pantano. era así, exactamente. Tú venías de la calle, obviamente, con mugre en los zapatos, tocabas esa agua y dejabas Y todo ya, santo fangoso el remedio. lugar. Exactamente. Sí, Entonces, COVID con pantano. eh, ajá, exacto. Entonces Eh, estaba tomando ventaja de la sí, pandemia y estaba vendiendo. tomando, pues sí, porque de hecho ellos eran una empresa como de logística, de eventos, y dijeron, no, aquí hay una oportunidad, y compraron en China no sé cuántas vainas de esas, y dijeron, vamos a montar un e-commerce. Fue el peor cliente que he tenido porque yo hice un diseño y, o sea, yo no tengo problema con la retroalimentación, pero ese es de esos sitios web que uno no quiere mostrar nunca, ni que pone la firma abajo diseñado por, bueno, empezando por ahí. Después llegó el cuento de los pagos. No, o sea, es como si fuera una empresa del Estado, o sea, pagaban a 60, 90, y yo, pero ¿qué es esto? La comunicación era muy trunca, o sea, era como que, hey, pero me estás diciendo A y tú quieres ver Z en el sitio web, entonces, ¿a qué estamos jugando? Fue un proyecto muy tenso, o sea, muy tenso. Entonces, y Te eran desgastó. demasiados productos. O sea, era una lista increíble de productos. Y era fea, es una página fea. Yo creo que todavía está ahí, pero es fea. Horrible. ¿Cuántos son para alguien que sabe de e-commerce y que trabaja con e-commerce? No sé si todos los días, creo que sí. ¿Cuántos son muchos productos? Para la gente que quiere montar un e-commerce, o ya sea por su cuenta o quiere contratar a alguien, ¿cuántos serían muchos productos? Yo creo que arriba de 500, muchos productos. 400, Ok. 500 por ahí, muchos productos. Incluyendo variaciones, ¿no? O sea, las variaciones se cuentan como productos. No, marica, es que ya las variaciones es otro cuento. Bueno, Y hay, dale. dime. Perdón. No, te decía que ese fue de los peores, pero en pandemia también hice uno de los sitios más bacanos que he hecho en e-commerce porque me enseñó un montón y fue de los primeros sitios que realmente la tienda quedó completamente personalizada porque hubo e-commerce que yo todavía diseñaba yo me apoyaba mucho en una plantilla que se llama Ocean, que estaba Ocean, muy sí. bien optimizada para WooCommerce y también Astra. Eh, entonces todavía utilizaba como los feeds de productos, las galerías de productos que tenían ellos por defecto, que uno les podía customizar ciertas cosas. Pero con este proyecto sí lo customicé por completo. De hecho tenía un giro 360 en los productos y eso quedó súper bonito. Y también fue en pandemia. Y ese fue como el contraste. Ese sí se dejaron asesorar en cuanto al diseño. Es que esa es la cuestión. Es muy charro que un cliente diga como usted es la que sabe, pero usted no sabe. Es como yo digo. Ese es el peor cliente. Usted es diseñador web, pero yo le voy a decir cómo lo va a diseñar. Sí, correcto. Entonces, y bueno, bueno, si quieres hablar de eso también. ¿Cuánto fue ese e-commerce? ¿Cuánto les costó? Uy, ese comer fue barato. Le salió muy barato. O sea, para Ahorita lo que es, ¿tú crees que le salió muy barato? O sea, el valor era muy... sí, sí.
Todo lo que te digo, o sea, a mí me costó mucho tiempo empezar a darle valor a mi trabajo y ahorita que lo miro en retrospectiva diría que es un e-commerce muy barato porque no alcanzó ni siquiera los $1.000. Ese e-commerce costó Wow. como 500, como $600 más o menos. $600 y tenía lo del 360. Ah, no, no, ese no, ese costó como $1.000. No, el feo. El feo, ok, ok. Aparte de feo, mal pagado. Ah, exacto, aparte de feo me di en la cabeza. ¿Y tú, y Sí, por qué crees sí. que perdón, por qué crees que nos cuesta darle valor a a nuestro esfuerzo como diseñadores, freelancers, publicistas, lo que sea? Yo Porque a creo mí también que me pasa eso. Dime, perdón. Yo creo que es una mezcla de como de síndrome del impostor, miedo. O sea, a mí me cuesta todavía mucho negociar. De hecho, eh, más o menos hace 3 años, 4 años, es que apenas estamos como, no, hace como 3 años, que estamos bien, bien organizadas económicamente, porque antes nos entraba la plata y así como entraba, salía, pero nunca sabíamos en qué se iba o de qué había entrado. De hecho, había momentos en los que yo no sabía quién me debía. Y también creo que esa falta de organización con el dinero, pues primero a nosotros en Latinoamérica no nos educan para tener una relación con el dinero. Nos dicen que el dinero hace mal a las personas. Entonces como que no hay una educación financiera. Me parece que ese es un punto importante, hace parte como de nuestra cultura. A no ser de que seas de una familia acaudalada y te hayan criado sumergido en dinero y sepas que el dinero y la abundancia no está mal. Me parece que por ahí. Lo otro es que sí, creo que es como un síndrome del impostor y es que no nos creemos el cuento, porque definitivamente cuando uno se mete en esto y cree que a ti te muestran un proyecto y tú dices, sí, yo puedo hacer realidad ese proyecto, a uno no le da miedo cobrar. Y es porque ya está metido en el papel, ya está metido en el rol y ya no baja sus tarifas o si negocia de mejor forma, no se da en la cabeza, pero creo que es eso, es como que no tenemos una buena relación con el dinero como latinoamericanos y nos falta mucho creernos el cuento. Y sí, lo que a mí me ha pasado es que, por ejemplo, yo que empecé en pandemia a hacer el negocio de diseño, es como que sí, bueno, igual aceptar que por cierto tiempo vas a tener pues clientes no tan buenos, igual Sí, los proyectos no tan bien cobrados o pagados, y ujú, es como todo, o sea, también los doctores, también los abogados, nadie empieza cobrando los millones o miles de ujú, dólares, sí, absolutamente ningún empleo. Entonces, yo he conocido doctores que van empezando y la consulta la dan a 25 o $20 por tener ujú. pacientes y por tener un ingreso. Igual pasa con los diseñadores web y todas las demás profesiones y algunas que son más como oficios. No lo sé si hay ya diferencia, pero bueno, a lo que te dediques no vas a empezar cobrando los miles. Sí No, hay un no. periodo de adaptación y hay una curva de aprendizaje, las herramientas que vas a usar, así como les digo, como todos, pero sí, como dice Laura, tenemos que llegar a un punto donde ya sabemos lo que podemos hacer, qué problemas podemos resolver y cuánto va a costar resolver ese problema. O sea, ya pecar de bajar los precios solo porque el cliente o no quiere o no puede pagar, ya eso ya es culpa. La verdad es culpa del freelancer o del diseñador. Sí, O sea, correcto. Ujú. entonces, hasta creo que eso fue uno de los propósitos de año nuevo que tuve, es decir, esto ya está pagando bien, no puedo, o sea, nada bajo de los $750. Ya de aquí no puedo aceptar absolutamente nada de eso. Bien, bien, bien. Muy bien. Buen propósito. Y, sí, y ahora, ¿cómo ves el tema de e-commerce en Latinoamérica? El, ¿Es algo que te está yendo, o sea, están pidiendo más? ¿Cómo lo ves con el tema de los emprendedores? Yo lo veo con el tema de los emprendedores que les toma tomar la decisión, al menos aquí en México, ese brinquito de tener sus cositas en su Sí. casa o en Facebook o en algún punto de venta, allá saltar a venderlo en línea. ¿Qué crees que le faltaría a esas personas para tomar esa decisión?
Pues como todo creo que es información y creo que hay dos actitudes que he identificado dentro de los emprendedores porque también es como mi nicho. Siempre quiero trabajar como con emprendedores que están dando ese saltico, no que están empezando, sino que ya están dando ese salto a digital. Sea bien que tienen una tienda en Instagram o están vendiendo por WhatsApp, que ya están viendo una necesidad mayor. Y lo que veo es que, uno, hay emprendedores que toman una actitud de si yo tengo un sitio web, la rompo. Va a ser un boom, todo el planeta Tierra va a entrar la primera noche y se me va a agotar el stock. Ahí está esa actitud. Y está la actitud 2, que es el más cauteloso, que es el que realmente quiere tomar esa decisión, pero quiere tener toda la información para realmente sumergirse de lleno en el e-commerce. ¿Qué le aconsejaría yo a un emprendedor que está en ese punto? Es que entienda, uno, que la actitud número uno es completamente errada. Es como cuando empecé con lo de redes sociales y es pensar que porque tienes un sitio web vas a vender. No, un sitio web es una herramienta más dentro de tu universo de marketing digital, así como lo son las redes sociales o si tienes una lista de correos electrónicos. Detrás de que un sitio web venda hay una gran fuerza en creatividad, en estrategia, en pauta inclusive. No voy a decir que 100%, pero sí hay que meterle dinero, no solamente en la inversión inicial, sino en impulsar esa inversión inicial que estás haciendo. Y lo otro es que la información más importante que un emprendedor debe tener antes de iniciar un e-commerce, hay un aspecto logístico que debe tener muy claro porque se le automatizan una cantidad de procesos que antes hacía manualmente y eso le lleva, digamos que le crea nuevos problemas. Y no entendamos problemas como cuestiones negativas, sino que son nuevos problemas. Vas a dejar de preocuparte de unos para ocuparte de otros, que te van a hacer avanzar más. Pero sí o sí, también tiene que tener en cuenta que no puede dejar andar solo el sitio web. O sea, es que hay muchos emprendedores que creen, así no sea un e-commerce, por ejemplo, un sitio web de servicios o de coach. Si tú entregas un sitio web hoy y dentro de 6 meses ese sitio web está igual, tú no estás haciendo nada con él. O sea, tú hiciste un gasto, no una inversión. Y se supone que eso debería ser un sitio web de cualquier rubro, una inversión para que te facilite la vida, para que sea una herramienta que te ayude a escalar. Entonces, me parece que esa decisión final es como, listo, yo realmente quiero escalar mi negocio, necesito una inversión para hacer el sitio web, pero también necesito una inversión en pensarle a toda la logística que hay detrás de eso. Porque, por ejemplo, cuando tú montas un e-commerce, lo primero que tienes que resolver es cómo le va a llegar el producto a la gente, antes de pensar en qué cantidad de productos vas a montar. Porque ese es, yo creo que de las experiencias de usuario más frustrantes que se puede tener en un e-commerce. Si hay algo que yo amo en Latinoamérica es Mercado Libre. Yo creo que casi todo lo compro por allí. Ahorita estoy viviendo en Cali y hace poco hice una compra y el timbre del edificio, del piso del edificio donde estoy viviendo está malo. Y compré, yo puse la dirección de acá, no sabía que el timbre estaba malo y Mercado Libre me llamó y me dijo, no, es que estoy afuera, me tomaron una foto, me entregaron, todo bien. Mi novia hizo un pedido por una tienda X y pasó lo mismo. Pero el pedido no llegó, el del pedido le mandó una foto de la puerta diciendo que el timbre estaba malo y se fue. Y yo, pero ¿cómo no llamas? O sea, ahí se cagó la experiencia. Entonces, cuando un emprendedor quiere ofrecer, quiere escalar, también tiene que pensar en esos detalles. O sea, lo que uno está ofreciendo es una herramienta, es meramente tecnología. La puedes hacer en WooCommerce, la puedes hacer en Shopify, en PrestaShop, en lo que te dé la gana. Al fin y al cabo es tecnología, va a seguir avanzando, unas tienen mejores cosas que otras, pero tú lo que tienes que tener en cuenta es claro tu sistema, más allá de la tecnología que quieras implementar. Creo que ese sería como el mejor consejo que se le puede dar a un emprendedor. Independientemente de la herramienta que vayan a usar, ¿no? Sí, independiente. Todas funcionan más o menos igual, pues lo que te digo, unas tienen más ventajas que otras, Shopify es muy buena. Por ejemplo, yo siempre que tengo como medio cotizaciones de gente que me dice como, mira, quiero un sitio web para vender en línea, tenemos una reunión, yo presento el presupuesto, me dice, no tengo tanto presupuesto, yo te aconsejo que empieces con Shopify, porque lo que yo te estoy ofreciendo es un diseño personalizado, tú no necesitas eso ahora, arranca por ahí y si te sirve por ahí, dale por ahí.
Entonces ese es el consejo que siempre doy. Si usted puede arrancar con Shopify porque no tiene para pagar y quiere comprar una plantilla, hágale. Pero lo que tiene que tener bien detrás es el sistema de cómo funciona su e-commerce. Si no, se lo lleva, se gasta, o sea, bota la plata. Sí, igual empezaste por el tema de que la gente cree que por tener la tienda en línea ya va a estar facturando el día Ujú. siguiente, como Sí, tú sí, dices, se le va sí. a acabar el stock y va a empezar a facturar miles. También falta, o sea, como toda tienda, aunque no sea una tienda física, sea una tienda digital, yo siempre les digo, es como una tienda física, si nadie sabe que estás ahí, Ajá. si nadie sabe que estás en esquina con tal y tal calle, nadie va a venir a comprarte. Tal cual es Ujú. también en la tienda en línea. Si nadie sabe, si tu web no recibe tráfico, si no haces contenido, si no haces un embudo de ventas, si no haces todas estas diferentes estrategias de marketing digital, pues no vas a vender. La página vende porque ahí están o sea, el trabajo está hecho por parte del diseñador porque el producto está ahí y se procesa Ujú. el pago o sea, se hace un pedido, etcétera, etcétera, pero para que se haga eso, obviamente tiene que haber un visitante a la página. Correcto. Así es. No, en cuanto a e-commerce son muchos los aspectos que hay que tener en cuenta, pero creo que si uno tiene clara la logística, tiene el 50%. Sí, 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 totalmente. Y hablando bueno, otra vez de tus clientes, eh, cuál es el aspecto más gratificante de tu trabajo hoy? O sea, entiendo que llevas el emprendimiento, bueno, sí, tu negocio con tu pareja, Ujú. pues lo que llevo de conocerte, he visto que estás dando vueltas por ahí, estás aprovechando esto de ser un nómada digital, tener casi todo tu negocio en línea. Pero no sé si es eso lo que buscas, como tú decías, he estado leyendo un poco de diseño de vida, que creo que también tienes algo por ahí que estábamos platicando hace unas semanas, estuvimos platicando de hacer el Sí, sí. episodio de Vital Cora, ¿no? Vitálcora. Ujú. Ajá. ¿Y Bueno, eso qué es? bueno, esto surgió precisamente en pandemia, cuando tuvimos mucho trabajo. Como que todo se puso en perspectiva. Entonces, como que ya no nos estábamos preocupando por dinero. Entonces dijimos como, bueno, ¿y qué sigue? No estoy diciendo que todo esté resuelto en cuanto al negocio del diseño digital, pero digamos que sí ya hay como un cierto impulso que hemos sabido mantener. Entonces como que empezamos a preguntarnos de qué más queríamos explorar, aprender, conocer. Entonces nos pusimos como meta arrancar, dijimos como no, vendamos todo. Nosotros tenemos una perra, Aria, dijimos como vendamos todo y en realidad teníamos una cama, un comedor, un sofá y dos electrodomésticos. Vendimos eso y dijimos como hagámosle, vamos a conocer Colombia por ahora, porque la idea en realidad es llegar hasta Brasil, o sea, como ir hasta la punta, Argentina y subir. Entonces, eso sucedió el año pasado, en el 2022, después como que ya terminó pandemia, abrieron todo, volvimos a viajar un poco y después de que hicimos un viaje largo a Perú, volvimos con esa idea todavía en la que como no, ya, no pospongamos más esto y arrancamos. Entonces, lo que decidimos fue como que necesitábamos empezar a tener sistemas más eficientes para controlar nuestro negocio, que era lo que te decía, nosotras antes éramos un desorden total con la economía. No teníamos salario, por ejemplo, sino que todo lo que entraba no lo comíamos, no lo viajábamos. Entonces empezamos a ponernos un salario y empezamos a tener una contabilidad, empezamos a tener orden. Creo que eso es una de las cuestiones que más nos ha costado y creo que es de lo más gratificante que un emprendedor, un freelance puede empezar a implementar y es el orden, o sea, es entenderse como que, listo, tú vas solo en este cuento, pero eso no significa que tengas que ir a la vida loca todo el tiempo. Entonces el año pasado arrancamos y nos fuimos, vendimos todo y nos fuimos para Puerto Colombia. Allá estuvimos 3 meses chupando calor de lo lindo, cerca al mar, estábamos frente al mar, entonces fue una experiencia muy bonita. La idea es como, en Vitálcora lo que queremos hacer es documentar como una vida sin afán, que es como parte de la filosofía que buscamos nosotros cuando establecemos la relación con un cliente.
Y es como un proceso más tranqui, ¿sí me entiendes? Como un proceso más personal, más de tú a tú. Yo no digo que no quiera trabajar con empresas, porque hay empresas que se les ve esa filosofía y hay empresas con las que tú te sientas con el que toma las decisiones y se establecen conversaciones chéveres. Creo que esa es una de las palabras que más nos define en este momento y son conversaciones. Nosotras no queremos tener reuniones, sino conversaciones con nuestros clientes. Entonces, a raíz de eso nace Vitálcora, que por ahora es un blog en el que estamos intentando alimentar periódicamente sobre esas experiencias que han alimentado tanto el trabajo como viajar, la familia, los amigos, también como los desapegos, las pérdidas. Digamos que el segundo año de pandemia fue un año muy difícil para ambas, porque ambas tuvimos grandes pérdidas en la familia. Dani perdió a su papá y yo perdí a mi hermano el año pasado, entonces fue un año muy duro, pero de muchísimos aprendizajes también, y a raíz de eso nace este proyecto. Entonces estuvimos en Barranquilla, en Puerto Colombia, luego nos fuimos para Bogotá, en Bogotá casi nos quedamos, nos enamoramos de Bogotá inmensamente, de ahí nos fuimos para Ibagué y hace 2 semanas y media estamos en Cali. Entonces por ahora vamos a estar una temporada larga aquí también. Y nada, es como buscando eso, como viajar más lento. Nosotros viajamos por carretera, pues porque tenemos a la perra y el viaje es muy diferente, se aprecian demasiadas cosas desde otro punto de vista, se conocen otro tipo de personas, entonces es como eso lo que queremos. En noviembre vamos a México, entonces espero verte. Eso. ¿Aterrizas en Cancún o aterrizas en Ciudad de México? No, en Ciudad de México. Uy, cuidado, cuidado con esa gente de Ciudad de México. No, no te vayan a hacer la mexican. No, espero que no. Entonces de eso va Vitálcora, de una vida sin afán. Ok. Y me imagino que fue una plática entre ustedes dos. Me imagino que tienen, o sea, se platicó el concepto de este tipo de vida en alguna salida, en alguna día en casa, con unos vinos, con tal vez cerveza, con tal vez agua, no lo sé. Pero yo creo que llegaron a un punto donde dijeron, ok, ya organizamos el negocio. Ahora qué hacemos con esta organización, porque al final yo entiendo, como tú dices, la utopía del emprendedor es tener todo ya como maquinita, ¿no? Ya todo Sí, el sí. sistema para atraer clientes está puesto, para procesarlos y para ya como que decirles, sálganse, ya tienen Sí. su e-commerce. Chao, chao. O sea, esa es la utopía. Pero después de organizar todo estos engranes de su maquinaria, uy, ojo con la analogía, este, pues me dijeron que se sometieron a esta plática y salió esta decisión, ¿no? De estar viajando cada tanto de una manera pues lenta, por así decirlo, con que se disfruta más. Yo siempre he dicho que 7 días, o sea, que es lo que vacaciona la gente, bueno, al menos lo que me ha tocado ver, y eso que viene de alguien que se dedicó a vender vacaciones, ¿eh? Entonces, 7, 14 días que se toma la gente para vacacionar, para ir a algún lugar, creo que no son suficientes. Yo creo que debería estar diseñado, pues, yo sé que no todo el mundo lo puede hacer, pero creo que de 1 mes a 3 meses para experimentar un lugar, creo que sería una porción optimizada de tiempo para empaparte, ¿sabes? Como ir como tú dices, a Bogotá y estar ahí un par de meses y ver cómo es el día a día de alguien que vive en Bogotá, ¿no? Exacto. Sí, así es. De hecho, sí, esa fue la cifra a la que llegamos en esa conversación. Decíamos como mínimo que sean 3 meses para uno conocer al vecino, ir a una plaza, entender como el trajín del día. Además que indiscutiblemente o sea, este discurso que te estoy dando también es en una posición de privilegio, porque si en una ciudad como Bogotá, por ejemplo, que sería el equivalente como Ciudad de México, si yo no tengo que ir, por ejemplo, no tengo que utilizar el transporte público, yo puedo disfrutar de una manera completamente diferente la ciudad. Si yo no tengo el estrés de que debo ir a una oficina, entonces creo que también es aprovecharse de ese privilegio que hemos creado y realmente como empaparnos un poquito
de otras miradas, porque indiscutiblemente nos ha cambiado mucho este viaje. Precisamente esta semana estamos cumpliendo un año de haber salido de Medellín y nos ha cambiado muchísimo. O sea, no es solamente como el moverse de ciudad, sino como tener otras perspectivas, porque uno tiende a cerrarse muchísimo en su círculo. Entonces llegan momentos en los que solamente estás viendo videos. Por ejemplo, a mí me gusta el fútbol, estar viendo videos de fútbol y resúmenes de aquello y que esto, y es un monotema, o hablar solo de diseño web. Y digamos que es un raye que yo tengo con respecto a las redes sociales. De hecho, estuvimos hasta el lunes, volvimos a redes, estuvimos 3 meses sin hablar en Pardo Like Me. Y en realidad el raye es mío, o sea, el raye es mío con las redes sociales. La verdad iba yo y decía, mira, Laura lo está haciendo bastante bien en redes sociales con los tutoriales. Y yo empecé con los tutoriales, dije, yo voy a ir, ella se va por e-commerce, yo me voy a ir por las 3 plataformas para hacer algo, ¿no? Algo un poco más general. Bueno, antes de que empieces, ¿cuál es tu equipo favorito de fútbol de Colombia? No, odio el fútbol colombiano. Es una basura. Pero antes le iba a Nacional. Al Nacional, Atlético Nacional, ok. Y bueno, ¿y qué fútbol ves entonces? Europeo, me gusta mucho el fútbol europeo. ¿Real Madrid o Barcelona? Barcelona. Empezamos. Yo creo que, bueno, muchas gracias. Hasta aquí quedó. No es cierto. Entonces, el raye, quedamos en el raye de las redes sociales que es tuyo. Uy, ¿Por sí. qué el raye? ¿Por qué este tema de no publicar absolutamente nada? Pues mira, hace 3 meses yo dije, tengo que parar, o sea, sí, y de hecho estábamos viendo los resultados, porque nos va muy bien cuando empezamos a ser constantes en redes, pero a mí me empezó a dar una ansiedad impresionante. Y créanlo o no, o sea, creo que este es uno de los aspectos más grandes de los que debe trabajar uno ahorita. Yo no sé, yo creo que eso es una enfermedad del siglo XXI, y es esa comparación que tiene uno todo el tiempo con el otro. Y me estaba pasando que me estaba disparando una especie de ansiedad. Entonces yo le dije a Dani, ¿sabes qué? Yo necesito parar, yo no quiero publicar en este momento en Pardo, no me siento bien publicando en Pardo, y vacié mi energía, pues digamos, como al trabajo que tenía en ese momento. Igual seguía haciendo relaciones, me concentré en el trabajo y vacié esa energía de creación en Vitálcora. Entonces empezamos mucho más a hablar de Vitálcora y a pensar qué queríamos hacer de Vitálcora, y como que se me fueron equilibrando las energías, digámoslo así, y dije como, bueno, listo, creo que también debo tomar lo que te decía al principio con respecto a la información, hay que curar lo que uno consume. Yo hice un barrido de Pardo, Pardo llegó a 0 seguidos, yo dije, no me salía sino publicidad, y yo, bueno, calma. Entonces empecé a seguir como lo que realmente me interesaba, y también empecé a entender que de eso está hecho el mundo, y era lo que te decía ahorita, como que este viaje también me ha hecho cambiar de perspectiva y entender que mi visión es solamente una pequeña porción de lo que hay ahorita afuera, y que si bien no estoy de acuerdo con todo, no tengo por qué hacerme la loca con que eso existe. Entonces eso también tiene mucho que ver con el regreso que tuvimos a redes sociales y con mi raye con las redes sociales, pero creo que ahorita está un poquito más equilibrado. Ok, hablaste un poco, bueno, ahora el estilo de vida que tienes. Ahora me acordé de la pregunta que iba a hacer hace rato, pero desde que empezaste como freelance en 2017, dijiste, 16, 2016. 16, hasta ahora que ya tienes todo un poco más acomodado, son ¿qué? 7, 3 son... ¿Cuántos años 2017 para acá? 3 ¿9 y años? 3 son 6. Son 9 años. Son los 6 años, ¿no? 17, 18, 19, 20, 21. 7. O sea, diseñadores web bien, pero matemáticas ya bien porque no somos ingenieros. No, por eso Daniela cobra. O sea, 7 años para poder viajar y trabajar de manera cómoda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Entonces, sí, para toda la gente que quiere, se está planeando, pensando echarse la de nómada digital, pues no va a ser el próximo año, ni va a ser tal vez en 2.
Yo estoy todavía en la transición de hacerlo. Laura lleva muchos más años que yo, entonces pues ahí hay que tener paciencia, no te desesperes, todo se puede, pero pues echándole ganas, chingándole y aprendiendo y haciendo las cosas como se deben hacer. ¿Sí o Sí, no? calma, calma. Bueno, Paciencia. eh, para ir cerrando un poco, ya llevamos que la hora y 12 minutos y para no extendernos un poco, te voy a hacer unas preguntillas que el equipo de investigación de Fracasando con Éxito se dio a la tarea de hacer. La primera sería, ¿qué herramientas usas para administrar tu negocio digital? Ah, está buena. Bueno, para el agendamiento de citas utilizo Calendly y se conecta con mi Google Calendar. Para organizar los proyectos y como las cotizaciones y como el flujo de trabajo de cada proyecto, uso Notion. Y Ok. WordPress y Elementor para el diseño web. Ok, entonces, esa es una. Entonces, ya saben, Y chicos, Drive, se los Drive, comparto. Es Drive que, también. y Drive, para almacenar todo lo almacenable. Ya saben, el que está empezando y no sabe qué usar, porque hay muchísimas ClickUp, Trello, etcétera, etcétera, ya saben, alguien que sabe qué usa. Otra pregunta. Si supieras lo que sabes ahorita de diseño y de Ujú. e-commerce y tuvieras que empezar otra vez, ¿por dónde empezarías? ¿Qué herramientas Mm, usarías? no, creo que usaría las mismas. Creo que usaría WooCommerce y Elementor. Y Elementor, ok. aprendería, Ten- sí, y aprendería CSS. ok, ok, CSS. Ya saben, los que están peleados con el código, que en realidad no es tanto código, pero le dicen Sí, código, no. CSS. Entonces, otro. ¿Por qué Shopify para un emprendedor y por qué WordPress para un emprendedor? O sea, Bien, listo. Shopify para un emprendedor que quiere montar un e-commerce y no le interesa mucho la personalización del diseño. No estoy diciendo que no se pueda obtener un buen diseño con Shopify, hay excelentes plantillas, pero sepan que si se meten por ahí, deben atenerse a lo que les ofrece la plantilla. En WooCommerce para emprendedores que quieren un e-commerce, WooCommerce y WordPress para los emprendedores que quieren un e-commerce un poco más personalizado. Y definitivamente WordPress para los emprendedores de cualquier otro rubro, principalmente por la flexibilidad en cuanto al diseño y sobre todo por la escalabilidad y la autoadministración. Creo que ese es uno de los grandes puntos a favor que tiene WordPress y es que ustedes después de que reciben el proyecto lo pueden administrar por su cuenta. Ahora que no quieran administrarlo o lo quieran delegar es otro cuento, pero también es igual de fácil. Entonces creo que ese sería mi consejo. ok. Tu ciudad favorita, creo que esta ya la dijiste, tu ciudad favorita de Colombia y por qué es tu favorita. Pues de las que hemos recorrido hasta ahora, Bogotá. Pero ahorita que estamos en Cali también ha ganado bastantes puntos. Bogotá porque Bogotá, pues uno es la capital de Colombia y yo vengo de Medellín, que es una ciudad muy, muy, muy regionalista. Y me di cuenta en Bogotá que lo que hace falta en Medellín es muchísima apertura de la visión, que fue algo que vi mucho en Bogotá. Es muy cosmopolita, hay mucha diversidad en todos los ámbitos, en todos los aspectos. Todo el tiempo están pasando cosas. El clima está rico, aunque yo soy más de calor, pero me disfruté el frío en Bogotá. Entonces creo que por ahora Bogotá, aunque Cali está ganando puntos. Ok, entonces esas dos pueden ser para la gente. Sí, sí. Y tus precios, ¿cuál sería tu rango de precios? O en Latinoamérica, ¿cuál sería el mínimo de un e-commerce decente? Si alguien se acerca a un diseñador web y le cobran $200, ¿por qué no debería aceptar a ese diseñador web? Pues si alguien te está cobrando $200 por un e-commerce, seguramente hay algo prediseñado, porque no se logra con $200 algo completamente personalizado. Yo diría que el rango pues depende mucho de la calidad del diseñador, pues lo podemos clasificar como en dos más bien,
como junior, el que no tiene mucha experiencia todavía, pero sabe cómo funciona la herramienta, yo diría que está como entre los 500 y los $800. Y yo creo que algo más pro estaría alrededor de los 1.800, por ahí hasta los 3.000 o $4.000. Ok. Y última, pero no menos importante, ¿cuánto es lo que más has cobrado por una tienda en línea? $2.500 por ahora. Ok. Por, hasta el 23 de junio de 2023. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo creo que con eso cerramos. La verdad, ha sido una plática bastante gustosa, dijeran los brasileños. Y pues espero que haya parte 2. La verdad, me gusta mucho el tema. Adoro, ahora que ya estoy de este lado, adoro el diseño web. Me gusta mucho. Estoy preparando cosas bastante interesantes en diseño web. Creo que tú también estás haciendo, creo que quieres hacer cursos. ¿Vas a seguir haciendo cursos para los mortales como uno? Sí, sí, la verdad es que quiero escalar un poco el negocio y empezar como a hacer curaduría de la información que yo obtuve y ofrecerla mucho más, para que sea mucho más fácil consumirla. Porque sé que hay mucha gente, porque siempre que pregunto en redes sociales la respuesta es la misma, quieren aprender sobre e-commerce, entonces creo que ese es el camino que voy a tomar ahorita. No voy a dejar de tomar proyectos por ahora, pero sí quiero enfocarme bastante como en la parte educativa. Ok. Y para que los miles de millones de personas que escuchan este podcast, ¿sería en formato de curso? ¿Es algo presencial? ¿Lo montarías en una plataforma? ¿Serían en vivo? ¿O todavía lo estás planeando esa parte? Todavía lo estoy planeando, pero creo que quiero montar cursos grabados en video y de pronto mentorías. Sí, porque vi el contenido de tus redes sociales que está bastante enfocado pues, en enseñar y pues Ujú. puntualmente de cosas de e-commerce. La verdad, espero que te vaya bien. Seguro voy a estar ahí comprando el curso. De seguro vamos a colgar una un código de promoción, algo así como que De una. fracasando 70%. Fracasando 70 para tu 70%. Nada, no es cierto. Pero espero que te vaya muy bien. La verdad, el e-commerce es algo que en Latinoamérica tal vez tardó un poquito para llegar, Ujú. pero llegó para quedarse. La pandemia nos hizo trasladarnos en el tiempo unos 15, 10 años y Sí, tratar de alcanzar a Estados Unidos y a todos los lugares donde ya es una realidad. Y prueba de ello es Mercado Libre que se puso las pilas y está haciendo las cosas bastante bien. ujú. Entonces, pues eso, no sé si tienes algo más que agregar, algo más que promocionar, no sé si tienes tus servicios, obviamente, aunque somos casi competidores. Yo creo que yo estoy en las ligas junior, pero ya doña Laura ya está tal vez en las ligas mayores, así que promociona y dice si quieren algo, ¿dónde te pueden contactar? No, competidores no, a mí me gusta pensar que somos colaboradores. Eh, bueno, no, si necesitan e-commerce, yo trabajo con WooCommerce, me encanta trabajar con emprendedores que quieren llevar como al siguiente nivel, dar ese saltico que les falta como para empezar a expandir esas fronteras que tienen en digital. Me pueden encontrar en Instagram como Pardo Like Me y mi sitio web es pardolikeme.co. Ok, ese es en tu página de internet donde está tu portafolio web de todos los proyectos en los que está, Así es. los que quiere mostrar ella, porque ya nos dijo que algunos no los quiere mostrar. Como Sí, todos, también, yo también sé que tengo, todos sí, tienen yo anitos. también tengo dos o tres que la verdad no están tan buenos. Bueno, pues muchas gracias. Ya voy a dejar de grabar. Excelente, me da mucho gusto conectar contigo y espero que el viaje, la pareja, la familia, los cursos, el negocio, el e-commerce, en todo te vaya bastante bien, ¿va? Gracias, Miguel, gracias por invitarme. Lo disfruté bastante. Gracias.